Volvemos a nuestro Hablemos de, y hoy día con un tremendo invitado, una persona que nos ha acompañado durante muchos programas para conversar sobre temas que son relevantes, sobre temas que tienen que ver con educación. Y eso nosotros lo llevamos también a la educación jurídica. El abogado Juan Pablo Ortega, abogado del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos de la Corporación de Asistencia Judicial. Juan Pablo, qué gusto tenerte en el programa. Una vez más, espero que nos sigas acompañando durante muchos programas para abordar desde una temática, yo diría, jurídico-académica, situaciones que van pasando en nuestro país y que podemos tratar de entender. De aquí no vamos a resolver quizás muchas cosas, pero sí vamos a quizás comprender ciertos conceptos y entender hoy día cómo nuestra sociedad se está moviendo. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola a todos los auditores. Efectivamente, gracias por la invitación en primer lugar. Hace tiempo que no venía, así que me alegro de estar acá en el proyecto de usted y poder colaborar en algo a informar a nuestra comunidad. Hoy día vamos a hablar de un tema que suena duro desde la perspectiva, ¿no? Sobre todo cuando uno usa el concepto de, primero, delito, y después hablamos de violencia. Y hoy día vamos a hablar de los delitos sexuales. En este concepto hay varios temas, ¿no? Lo que es el delito, lo que es la connotación sexual, y principalmente hablar cómo lo regula la legislación chilena, porque aquí te quiero preguntar, voy al profesor, voy al abogado, porque esto no se regula igual en cada país, no me imagino, ¿habrá contexto internacional también que habla sobre ello? Efectivamente, Sergio, como hemos conversado en otras ocasiones, nuestra legislación, Chile en particular, es moderna la legislación, ¿eh? Uh-huh. O sea, estamos a nivel de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá. Para darle contexto a nuestro auditor, es una legislación muy moderna. Ahora, eso no significa, y la gente está pensando, ¿por qué se demora tanto? Dentro de la pregunta habitual, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué se absuelve tanto? Y eso es propio, ¿ya? Que si bien la legislación es moderna, hay que acreditar, y ese es el gran problema, hay que acreditar cada uno de los delitos debido al denominado debido proceso que rige nuestra nación, ¿ya? Por lo tanto, recordemos lo primero, la presunción de inocencia, y para poder acreditar estos delitos hay que derribarla. Por eso es tan difícil lograr una condena, Sergio, así en términos generales. Bueno, el hecho de acreditar significa, y te lo quiero preguntar muy literalmente, tener la prueba, no solamente de que yo lo diga o crea que esto fue de una determinada manera o lo cuente de que esa forma fue así o yo sentí que podría haber sido así, sino que ante un tercero que va a determinar tal situación, esto yo tengo que demostrarlo con una prueba fehaciente que así fue. No sé si estoy bien en lo que estoy explicando. Eso es así, Sergio. Mira, esto ha habido una evolución y es necesario tenerlo claro. Nuestra legislación hoy en día, y disculpa que uno siempre habla de cosas negativas del país, pero quiero resaltar lo positivo. Afortunadamente, en esta materia, en el estándar para acreditar un delito, nuestro país va a la vanguardia de toda Latinoamérica. La reforma procesal penal, ¿te acuerdas que una vez lo dejamos ahí, lo tenemos pendiente, Sergio? Fijó un estándar de convicción para poder condenar a alguien un poco elevado, ¿ya? ¿Por qué? Porque como existe la presunción de inocencia, no como antiguamente que la gente decía, tengo que probar que soy inocente, no. Ahora hay que probar que es culpable, y esa función recae en el Ministerio Público. Y es difícil, como dices tú, no es convicción absoluta, pero la ley dice más allá de todo duda razonable. ¿Qué significa eso? Que el tribunal forma una convicción suficiente de que es culpable o inocente, no 100% de culpa o 100% de inocencia. ¿Te fijas? Y eso lo hace complejo desde el punto de vista de determinar. Por eso no sabemos cuando se inicia un juicio si va a ser culpable o inocente. En la mayoría de los casos no se sabe. Bueno, hoy día hablamos de estos principales delitos sexuales que hoy día, regula la legislación chilena. Hablemos de lo que hace el código. Esto se regula a través del Código Penal, pero si podríamos hablar un poco de la clasificación y además cómo se sancionan, cómo sería un poquitito, si tú nos puedes explicar respecto de ello. Sí, Sergio. Nuestra legislación, en el Código Penal, ¿cierto? Donde se regulan la mayoría de los delitos, no todos, pero la gran mayoría de los delitos que sanciona nuestra ley, distingue evidentemente el delito de mayor. Todos los delitos son complejos y son graves, ya partamos de esa base. Pero está la violación, ¿cierto? Que consiste en el acceso por vía bucal, anal o vaginal de una persona. O sea, es la agresión más fuerte, por así decirlo, que existe. En relación al abuso, que consiste en tocamiento. Ya. ¿Te fijas? Con la intención, ¿cierto? De provocar placer en el agresor. Pero la gran diferencia, por así decirlo, del punto de vista en general para la comunidad, es que en la violación hay penetración. Ok, perfecto. Esa es para hacerlo más claro, Sergio. Ya. Y en el abuso solo tocamiento. Y ahí radica la gran diferencia entre el abuso y la violación. Ahora, hay que tener presente algo.
no solo los adultos son víctimas de delitos, ¿Ya? sino que los niños, los niños y adolescentes también. Y para ello, la ley establece una pena mayor, a propósito de lo que preguntabas tú, una pena más alta por la agresión a niños, niñas y adolescentes que adultos. Y afortunadamente está bien eso. Ahora, y aquí dejamos una puerta abierta. ¿Cuál es la sanción que merecen los agresores de este tipo de delitos? Probablemente nuestros auditores hay diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque hoy día se establece una pena de cárcel. Pero ¿tendría que ser la cadena perpetua? Claro. ¿Tendrían que ser 20 años, 15 años? Es ahí la pregunta. Y aquí donde aparece también otro concepto que siempre, y esto uno lo escucha habitualmente, porque cuando ocurre este tipo de cosas, Juan Pablo, la gente dice, tiene que volver la pena de muerte, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, y aquí tomar la justicia por las manos, porque estar en el lugar de la víctima, de la familia de la víctima, es muy complejo, y abordar estos temas también es complejo, pero es una situación que puede darse en distinto nivel. Después empieza el análisis respecto a dice, oye, ¿quién es el principal agresor? ¿Está más cercano al grupo familiar, no familiar? Quizás uno podía entrar a hilar más fino, pero es una situación compleja y yo te pregunto, porque por eso hay una unidad especializada también que ve la Corporación de Asistencia Judicial, o sea, tampoco podemos sacarlo el quite y meterlo debajo de la alfombra. Sí, lamentablemente es una realidad, Sergio, este tipo de delitos. Ahora, tú tocaste un tema muy sensible, y hay algunos diputados y unos senadores que están proponiendo restablecer la pena de muerte para los delitos del Código Penal, porque ahí y nuestros auditores, más de alguno está pensando es que no se puede volver a establecer porque se derogó. Técnicamente en Chile, y esto lo hablo como abogado, no como ciudadano común y corriente, porque ahí cada uno puede tener su visión, incluso religiosa, valórica, ¿cierto? Como tú quieras llamarlo. En Chile existe la pena de muerte todavía, Sergio. Lo que pasa es que existe está contemplada en el Código de Justicia Militar en una hipótesis particular. En tiempo de guerra, una vez declarada, ¿cierto?, la guerra en Chile en el diario oficial, se puede, en crímenes de traición a la patria, revelación de secretos, existe la pena de muerte. Entonces la gente dice que en Chile se derogó. No, técnicamente no se ha derogado. Lo que ocurre es que está contemplada en el Código de Justicia Militar y para una hipótesis especial. En tiempo de paz no hay pena de muerte, pero ante un conflicto, ¿cierto?, armado en que la República se vea dicte la ley correspondiente, existe la pena de muerte. Ok, mira, ¿sabe que hemos aprendido algo? Porque siempre uno copia, pega y de repente repite. Mira, copia, pega y repite. Voy a decirlo de esta manera. Porque yo he aprendido y te agradezco porque me voy con una enseñanza distinta, me voy con algo nuevo. Siempre uno aprende con el profesor Juan Pablo Ortega. Sergio, de hecho, y lo dejo ahí, yo no estoy diciendo que haya que volver a... Pero el debate, cuando algunos diputados y senadores dicen es que no se puede, no, eso técnicamente no es así. Porque si bien hay un tratado importante, el Pacto de San José de Costa Rica, y nosotros somos parte de ese tratado, está la discusión ¿qué prima? Si la Constitución o el tratado. Y si no se derogó, existe la puerta a establecerla. Entonces, yo digo, este debate va a llegar. Hace años atrás yo dije, Sergio, que si la gravedad de los delitos aumentaba, esto iba a ser un tema. Ya llegó el tema. Ya llegó el tema. Estamos avanzando en este programa. Hoy día estamos con el abogado Juan Pablo Ortega, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos. Bueno, hablamos de tú tocaste dos temas que son principales, que estamos hablando de la clasificación de delitos sexuales que hoy día aborda la legislación chilena. La violación, el abuso sexual, no vamos a entrar mucho en detalle por la sensibilidad también de algunos temas, pero hablamos también de una frase que uno escucha a veces y un concepto, pero más que una frase. ¿El estupro también está en ello? Sí, esta es una figura especial y muy poco usada, que es cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años y el agresor se aprovecha de la inexperiencia sexual. Es decir, la seduce mediante seducción o engaño y la fuerza a tener relaciones, pero hay una fuerza, pero a través del engaño. ¿Te fijas? Es más sutil. Es el típico caso de un hombre que tiene 35 años y pololea con una niña de 14, 15 años. Esa es la figura tradicional, pero hoy en día se ocupa muy poco, Sergio, porque los tiempos cambiaron. Perfecto. ¿Te fijas? Pero hay otro, y te lo iba a comentar, a propósito del almacenamiento de material pornográfico infantil, y que algunos jóvenes se sacan fotos. De hecho, el número de denuncias de esto ocurrido en los colegios ha aumentado exponencialmente. El sacarse fotos en poca ropa, ¿cierto? Los jóvenes, que es como una humorada, pero luego esa foto se viraliza en las redes sociales o dentro del colegio o dentro de sus amigos y provoca un daño a la víctima. Porque si bien ella
se sacó una foto en forma voluntaria, no quiere que circule, pero por una u otra razón, tú sabes que la foto se filtró. Se filtró y ahí hay un daño. Y tener fotografía, dejémoslo claro para nuestros auditores, de menores de edad en Chile es delito. Aunque sea una broma, tú me vas a decir que es un meme, no se puede. La ley lo prohíbe. ¿Por qué? Porque protege a ese grupo etario, ¿te fijas? Afortunadamente. Ok, bueno, uno. Y lo otro, hay otro concepto que tú nos planteabas también al entrar a la pauta. Era, aquí, bueno, hablamos de violación, abuso sexual, estupro, y ahora, aquí es donde se van mezclando las cosas y le tenemos que preguntar a los abogados, ¿no? Se habla de violación impropia y abuso sexual impropio. A ver, ¿de qué se trata esto en español? Es para sencilla, si es mayor de edad o menor de edad. Ah, ya. Sí, porque por la gravedad, todavía yo quiero dejar en claro que las agresiones sexuales son siempre graves, siempre, independiente que la víctima sea mayor o menor de edad. Pero todavía el legislador, y en eso hay una opinión, yo creo, concordante, cuando la víctima es menor de edad se habla de la impropia. ¿Por qué? Porque es más grave. Y las penas tienen que ser más altas para ese tipo de agresiones. ¿Te fijas? Afortunadamente todavía la ley así lo contempla y lo reconoce. Y ahora volvemos a algo que a veces se da, que nosotros se habla también del tema de la droga, de los carteles, de la trata de niños, en fin, tantas cosas que son tremendamente dolorosas con los menores, y aparece el concepto de la explotación sexual, y tú ya lo decías delante también, la fotografía, que puede pasar, no sé, por una broma, pero después viene el hecho de la pornografía, cuando ya cambia un concepto de pornografía infantil. Sergio, increíblemente uno cree que esto pasa en otros países, ¿cierto? Pero en Chile hay un tema fuerte de pornografía infantil, y en nuestra ciudad tuvimos imagínate en otro auditorio, ¿cuándo uno iba a pensar que Chillán iba a ser el foco, el núcleo de una red, ¿cierto? Integrada por profesores, no era cualquier tipo de persona, sí. Profesores universitarios, profesores de colegio, que manejaban pornografía infantil, producían material pornográfico infantil, y había una red de trata de personas, como lo dices tú, y ese foco fue Chillán. De hecho, todavía hay una investigación vigente sobre eso. Sí, fue tremendamente. Sí, hay condenados y investigación vigente. Sí, de todas maneras, ¿no? Oye, estamos revisando este tema. Agradecer a Juan Pablo López, también de saludo a mi gran amigo Juan Pablo Ortega. Ahí está nuestro amigo Juan Pablo López, ¿no? En la región del Maule, ahí está nuestro amigo Juan Pablo. Estaba Felipe Andrés Lillo, también buenos días a la comunidad, y también saludo al profesor. Bueno, muy conocido nuestro profesor que nos acompaña en el día de hoy. Yo quiero que aquí hay que entenderlo. Todo esto son, para que se configure todo esto, tiene que haber decíamos, el debido proceso, tiene que investigarse y todo esto. Y mucho se habla aquí, quizá, otro concepto más. Yo quiero un poco, para ir alimentando la conversación, que es el tema del consentimiento. Aquí mucho se tiene que decir. Aquí empieza víctima, victimario, que el consentimiento, que fue consentido, que no fue consentido, que si se da entre personas. Oye, ¿puede haber un delito sexual grave entre parejas legalmente constituidas? Voy a hacer este concepto porque alguien puede decir, oye, pero si esto se da entre personas que no se conocen, o personas que a lo mejor no tienen ningún vínculo familiar. Le pregunto, abogado. Sí, es lo que se denomina, Sergio, comúnmente la violación conyugal. Mira, nuestra ley la contempla. Si no hay consentimiento, aunque exista un vínculo, ¿cierto? Sea el pololeo, incluso el matrimonio, es delito. De hecho, esta pregunta, Sergio, el tribunal francés, en Francia, la Corte de Casación se acaba de pronunciar, imagínate, en enero de este año, si no me equivoco, que en el matrimonio, si la mujer no consiente, es delito. ¿Por qué? Porque se estimaba en Francia estamos hablando, que por el hecho del matrimonio no se necesitaba el consentimiento para tener relaciones sexuales. Hoy día ya se zanjó, porque obviamente el consentimiento tiene que estar presente. En nuestra legislación de hace más de 20 años eso es así. Pero en Francia recién se abordó este tema. ¿Por qué? ¿Cómo acreditas tú, y me refiero al punto de vista de las pruebas, lo difícil que es, que un matrimonio que en la mañana estaba bien, sí, ¿cierto? Y pelean al mediodía y lo denuncian a él? Claro. Imagínate lo difícil que es probar eso, ¿ya? Pero la ley lo contempla, y cuando no hay consentimiento es delito. Eso es no, delito. No hay duda. Oye, vamos a abrir nuestro teléfono también para conversar. Gastón Hernández Ponce de León dice: saludos muy cordiales al abogado y recto profesor don Juan Pablo Ortega, ¿no? Eso dice. Vamos al llamado telefónico. Buenos días.
Muy buenos días, amigo Sergio, ¿cómo está? Muy bien, don Vladimir Orellana, qué gusto de saludarlo, nuestro concejal de la Municipalidad Nunca Jamás. ¿Cómo está? Bueno, Vladimir, abiertos los micrófonos para usted para conversar con don Juan Pablo. También un afectuoso saludo al profesor Juan Pablo Ortega, que tengo el privilegio de poder conocerlo y tengo la esperanza de algún día poder retomar lo que dejamos ahí a medio camino. Oiga, pero mire, el punto pasa por lo siguiente. Yo encuentro que la figura de lo que está diciendo el profesor es súper importante, y yo creo que en todo acto de que se pueda hacer una persona acusada por violación o por abuso o todo tipo de violencia siempre tiene que ser sancionable. Pero hay una parte que yo me pregunto, que me gustaría si el profesor pudiera de alguna forma también dar un tip de esperanza. ¿Qué pasa con las personas, con los jóvenes principalmente, o ya, no tan en general, cuando son acusados por una figura que, como decía él, que son como estas nuevas figuras, pero hay una que se llama violación por acecho, si no me equivoco, acecho, acercamiento, y tiene un nombre en inglés, sí, que es cuando va, por ejemplo, porque yo conozco el caso por el tema de que mis hijos estaban en un colegio establecido, y nosotros sabíamos de que la niñita, ya que el niño no la tomaba en cuenta, iba y lo denunciaba por cualquier cosa, y resulta que el menor de edad iba y pasaba por un proceso por el solo hecho de que la niña acusaba de que él, no sé, porque el joven, o viceversa, le tocaba o no le tocaba, simplemente se acercó más de lo indebido, cosa que convengamos que a veces no es cierto. Pero ¿qué pasa con la figura en este caso del que es denunciado? Y si se comprueba que en verdad no es eso, se queda estipulado en un cartel como la palabra violación, pero eso no es real, pues eso lo estamos viendo en los colegios, principalmente menores de edad de 17 para abajo, que utilizan esa denuncia en la PDI. Ayer nosotros hicimos la consulta por un tema que tenía que ver con la Junta de Vecinos, hicimos la consulta y en la PDI nos dijeron: el que denuncia primero gana, aunque no sea cierto. Yeah. Entonces, ¿en qué condición queda en este caso, que pareciera que es el victimario, pero después termina siendo la víctima? Entonces, ¿qué pasa con ese lado? Porque en verdad que a cualquier persona te puede acusar de violación, y sin prueba ya es el que denuncia primero gana. El que denuncia primero ya no. Aquí en Chile no hay una figura, que el profesor por favor me corrija, porque no soy penalista, no entiendo que no hay una figura legal que o bien solamente con el hecho de ir a acusar de que alguien me violó y ya tengo todas las de ganar. Entonces esa parte me gustaría, si es que pudiera ahora o más adelante, no sé, profundizar en ese punto. Así que eso, amigo Sergio. Gracias, Vladimir. Qué tremenda pregunta. Un saludo a Vladimir, me acuerdo perfectamente de los tiempos de que fue alumno. Y también un saludo a mi amigo Juan Pablo López, que hace tiempo que no nos vemos. Mira, este es todo un tema, Sergio. De hecho, en Europa se habla de la falsa denuncia. Ya. ¿Ya? Y, don Vladimir, hoy día en Chile no se sanciona, esa es la verdad. Si alguien denuncia y luego no se acredita el hecho, no tiene consecuencias jurídicas. Lo que hay... una senadora presentó un proyecto para sancionar a quienes denuncien falsamente y luego se demuestre lo contrario. El problema, y aquí viene lo difícil, como hizo Vladimir, es cómo acreditar el hecho. Muchas veces puede que un hecho haya ocurrido, haya sido víctima de una agresión, de abuso o violación, pero no se va a poder acreditar por la dificultad probatoria. En un abuso, por ejemplo, si no hay testigos, lo que se llaman son juicios de veracidad, el relato del agresor versus el de la víctima. Y ahí el tribunal condena o no en base a qué relato es más creíble. Es todo un tema, don Vladimir, y sobre todo en los colegios de esto se está usando, lamentablemente, algunos adolescentes están denunciando falsamente para provocar precisamente el efecto de, por ejemplo, yo lo he visto en un par de colegios, que los alumnos no vayan a la gira para complicarlo, para que no gane un determinado premio. Se está usando con otra intención. Cosa que antes, Sergio, en nuestros tiempos, esto era impensado. Sí, correcto. Hacer una denuncia falsa o de este tipo, de esta envergadura, no era posible. En cambio ahora los tiempos cambian, y probablemente, don Vladimir, la legislación se va a tener que hacer cargo de esto respecto a las denuncias falsas. Yo creo que sí. Para cerrar la idea, esto ha llegado a tal punto en Europa, en Suecia, por ejemplo, que los jóvenes, hay una aplicación, escuchen esto los auditores, hay una aplicación que si un joven quiere tener relaciones sexuales con otra, se inscriben en esta aplicación y tienen que marcar que consienten entre relaciones sexuales con el otro para evitar que si después uno de los dos dice que no quería tener relaciones, el otro configura su medio de prueba antes de. Imagínate, ¿no?
Sí, pues y aquí es que lo que pasa es que el tema, mira, claro, soluciona el problema quizás con una aplicación, pero el manejo de la información es un tema gigantesco. El gran problema que tenemos hoy día es esto, que te ponga un cartel, le pones un cartel a una persona y después la honra, ¿cómo la limpias? Yo no estoy defendiendo a nadie, pero el tema es cómo limpias la honra de esa persona. El hecho del manejo de la información, tenemos equipos capacitados que te hagan el verdadero análisis del que habla mejor, del que denuncia primero. Es un tema también de familia. Yo creo que aquí tenemos que resolverlo como sociedad, y porque los señores parlamentarios quizás en un minuto también tendrán que hacer la reflexión, porque, o sea, elegirlo para la tele o elegirlo realmente para solucionar el problema. Y culturalmente, socialmente, Sergio, es más reprochable que te denuncien por un delito sexual que por robo u otro. Sí. Tú sabes que la comunidad te mancha tu nombre, como dices tú, tu honra. ¿Cómo te sacan una denuncia de este tipo? ¿Cómo lo sacas? Claro. Toda la gente, aunque después tú tienes el derecho a que el medio de comunicación social que efectuó la publicación en el mismo lugar, con los mismos caracteres, ¿cierto?, diga que tú te fuiste declarado inocente, pero la gente ya se quedó con la idea de que te denunciaron y que eres culpable. Entonces es complejo. Sí, muy complejo. Nosotros recordamos acá, ¿te acuerdas, Osvaldo? ¿No? Gente cercana, por razones de distinto índole, gente que estuvo detenida por mucho tiempo, que pasó por todo lo que ocurre dentro de este proceso, cuando incluso ingresan a los recintos penales, y con todo aquello que cuenta la historia, que es filosofía y realidad, y después la propia víctima dice que no, que fue una broma porque estaba enojada porque no le habían dado permiso para ir a salir a pololear, ¿no? El caso emblemático del consejero del Banco Central, que años después, ¿cierto?, ya falleció, y los hijos admitieron que no era real lo que habían dicho, y estuvo, o sea, hay casos que son lamentables, es terrible ese lo que tú dices. Oye, vamos a estos temas. Hoy día quiero preguntarte respecto de la persecución penal. Esto es como el DICOM, cuando tú tienes una deuda y esta cuestión se acaba. Perdón la pregunta, es muy brutal, quizás estúpida la pregunta que voy a hacer, pero para entenderlo nada más. Es cuando un delito sexual, dentro de estos delitos, esto prescribe, decir ya, ¿sabe qué? No, esto pasó hace 5 años, borrón y cuenta nueva, lo borro con el coste, está liberado, puede seguir conduciendo. Como este caballero que condujo como a 240 kilómetros por hora, le devolvieron la licencia, uno se puede pasar un disco, se la quitan y más encima te retan, te empapelan y chao. Entonces, ¿pasa lo mismo aquí? ¿Esto se borra con el codo? Sí, mira, en términos generales los delitos sexuales prescriben, pero hay una excepción. ¿Ya? Nuestro país, resaltando lo positivo, el año 2019, los delitos de índole sexual en que las víctimas son niños, hoy en día son imprescriptibles. Esto es una tendencia propia de los países desarrollados, y Chile, afortunadamente, en Latinoamérica va a la vanguardia. Por lo tanto, cada vez que una víctima es menor de edad en delitos de orden sexual, violación o abuso, los delitos ya no prescriben, Sergio. Por lo tanto, esto significa que en 15 años más, si denuncia, la justicia, la fiscalía está obligada a investigar, incluso si pasan 25 o 30 años. De hecho, va a pasar en unos años más, gente que diga, el año 2020, por ejemplo, en el 2050, el año 2020 me ocurrió esto. Como es imprescriptible, a partir del año 2019, la fiscalía va a tener que investigar esto. Yeah. ¿Por qué? Porque hoy en día, fíjate que en la unidad de ginecología, las matronas reciben muchos relatos de gente, mujeres de edad, que dicen, ¿sabe qué? Porque está la gente muy afectada, 30, 40 años después dicen, me pasó esto cuando yo tenía 12, 15 años. Pero esos delitos ya prescribieron por la época. Pero la sensación para la gente es liberatoria poder decir, me ocurrió esto cuando yo era adolescente. Hoy en día, cuando ocurra a futuro, se va a tener que investigar. Oye, estamos hablando, claro, de esta ley que tú decías, ¿no? La 21.160, ¿no? Exactamente, el año 2019, de julio del año 2019. Para los que son ahí, les gusta notar dónde están las leyes. Hay gente que le encanta tener el registro de las leyes, ¿no? A los abogados ya es una obligación saberlo. Oye, estamos a través de www.hdradio.cl. Tienes unos minutitos más para acompañarnos, ¿no? Ningún problema. A ver si sería interesante esta conversación. Hay varias preguntas. Vamos a ver cuáles son los canales también donde denunciar. ¿Qué dicen las estadísticas de Ñuble? Usted está ahí en una tarea bien relevante y quiero ir con algunas opiniones que vienen en el programa. Don Gastón Hernández Ponce León nos preguntaba, ¿se podría saber la opinión del profesor sobre la responsabilidad penal a los 13 años? Ese es un tema. Felipe Andrés Lillo dice, con el ejemplo que da el profesor, la contramedida sería no juzgar o aplicar sanciones al posible agresor hasta que se compruebe el hecho. Ricardo Alberto Galloguín, estas acusaciones siempre se han podido hacer sin fundamento, pero esto también tiene pena por injuriar al acusador. Si las penas por injurias es alta, se disminuirían también las acusaciones falsas, o sea, generar esto sobre la balanza. Vamos al llamado telefónico. Buenos días.
Buenos días, don Sergio, ¿cómo está usted? Buenos días, don Pedro, bienvenido. Buenos días a su invitado, me parece que es un abogado, ¿no es cierto? Exacto, sí. Don Juan Pablo Mire que- Ortega. Don Juan Pablo, quiero hacerle una consulta. Hace como 25 años atrás yo cerré todas mis cuentas y posiblemente, no me acuerdo, en París yo a lo mucho habré quedado debiendo a lo mejor 10 lucas y ahora me está llamando el banco Scotiabank por encargo de Cencosud, pero hace 25 años que yo no tengo tarjeta, no tengo cuenta. ¿Qué hago? ¿Me pongo nervioso? ¿Tengo que ir a reconocer? ¿Qué hago? Porque yo no tengo cuenta en ningún lado. Y me llaman por encargo de... estoy llamando al banco Scotiabank por encargo de Cencosud. Entonces, ¿qué hago? Porque yo escuché por ahí, decía que cuando una persona, por decirle, yo le compro la deuda de Juan Pérez, ya la deuda, al pasar a otro nombre, a otro deudor, se pierde. Entonces quiero que me explique eso porque me tiene medio preocupado ya. Sí. Muchas gracias. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Sé perfectamente lo que tiene que hacer. Exactamente, ok. Hoy día recuerde que estamos sobre el tema de delitos sexuales, pero hay excepciones. No pague infracción.